Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos a otro video lectura más en el libro de Apocalipsis. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a de una vez entrar a hoy. Vamos a iniciar en el capítulo 2 y nos toca hablar en la primera iglesia de las 7 a las cuales Jesús ordenó que se les escribiera. Um, entonces, si tiene su Biblia, por favor, acompáñenme. Estamos en Apocalipsis, capítulo 2. Nos vamos a enfocar en los versículos del 1 al 7. Y déjame darle la lectura y regresamos verso por verso a estudiarlo. Entonces dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, nosotros aquí notamos que las 7 iglesias que van a ser mencionados en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis eran iglesias que existían en el tiempo de Juan, cuando él escribe este libro, y al mismo tiempo representan los tipos de iglesias en general, que están presentes que estarán presentes en toda la época de lo que es la iglesia. Entonces, recuerden, cuando pensamos en las diferentes posturas de interpretación, hay algunos que dicen, no, no, esto solamente es para la iglesia en ese entonces, otros que sostienen, no, 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 fue escrita esa iglesia, pero específicamente fueron escritos para las diferentes iglesias en las diferentes épocas, y otra que dice, no, 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 no solo a las iglesias en ese tiempo, no solo las iglesias en las diferentes épocas, sino todos en general. Entonces puede haber ciertas iglesias en el día de hoy que pueden identificarse con el mensaje de Éfeso, iglesias en el día de hoy que pueden identificarse con el mensaje de la Odisea. Entonces son algunas cosas que podemos nosotros tener en mente. No podemos agarrarnos a una postura, porque ahí vamos a perder la esencia del mensaje que Dios quiere hablarnos a nosotros por medio de su palabra. Entonces, una de las cosas que entendemos de las 7 iglesias, 5 de ellas son reprendidas por haber tolerado o permitido el pecado en medio de ellas. Y veremos cómo los problemas de esos 5 iglesias van incrementando, desde Éfeso, que había disminuido, ¿verdad? Había menguado en su primer amor, hasta llegar a la apostasía total en la iglesia de la Odisea. Entonces iniciaron de un declive pequeño y a un declive inmenso en ese sentido. Entonces, cuando vemos las cartas a las 7 iglesias, tenemos que entender que compartan una estructura muy similar. Cada una de ellas contiene lo siguiente: está dirigida a una congregación en particular, sea Éfeso, sea Sardis, Esmirna, la Odisea, y hay una introducción por parte de Jesús, una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Hay un veredicto de Jesús en cuanto a esa condición que se encuentra en la iglesia, y también una ordenanza, un mandato, algo que Dios manda que la iglesia debe de hacer, y una exhortación general. Vamos a ver una exhortación general para todos los cristianos y una promesa de recompensa. Entonces podemos ver el estado de cada una de estas 7 iglesias y el estado de nuestro propio andar con Jesús. Si tomas el tiempo para
ver y leer las cartas a cada una de estas iglesias en el capítulo 2 y 3, de nuevo, puedes estar en una congregación donde se identifica con Esmirna, con Sardis, con Tiatira, con la Odisea, y entonces examinamos cómo era su andar y al mismo tiempo examinar cómo está nuestro andar con el Señor. Y al ver lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia en cada sección. Eso es de mucha importancia. Entonces el primer versículo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, se está enfatizando aquí la autoridad de Jesús en la iglesia, porque Él es el que sostiene las 7 estrellas. Se está hablando de los 7 líderes, los 7 pastores, los 7 encargados de esas 7 congregaciones. Entonces, las 7 estrellas son los pastores. Y es importante notar que Él dice que Él lo sostiene en su mano derecha. Entonces, los pastores nos sostienen a la iglesia, los ministerios nos sostienen a la iglesia, es Cristo. Él es el que tiene a los pastores en su mano derecha, el cuidado de ellos. También estamos hablando de su inmediata presencia en las iglesias, porque dice que Él anda en medio de los 7 candelabros o candeleros. Si tienes la Reina Valera 60 va a decir candeleros, si tienes la Biblia de las Américas va a decir candelabros. Entonces, los candelabros o los candeleros son representación de las iglesias. Y Jesús dice, yo estoy en medio, mi presencia está en las iglesias. Entonces, esta introducción coloca a Jesús en el centro de la iglesia. Y es de suma importancia eso, porque hoy notamos cómo muchas de las veces se ha removido Jesús del centro. ¿Por qué? La atención es nosotros y yo, y qué es lo que Dios me va a dar a mí, y yo exijo, y yo demando, y yo declaro, y no acepto un no de parte de Dios. Eso es ponernos a nosotros en el centro, y así no funciona la cosa. Esto muestra que Jesús está en el centro. Él es el centro. Si Dios no está en el centro de nuestra procedencia, no importa lo que hagamos, no importa el método que usamos, no importa cuánta gente está siendo traída, está siendo en vano. ¿Por qué? Porque el centro está en nosotros, y el Evangelio no se trata de que nosotros somos el centro. Nosotros no estamos para ser servidos por Dios, al contrario, estamos para servirle a Dios, y Dios está en el centro. Debe de ser lo primordial para nosotros. No cómo me gano más gente, cómo atraigo a la gente. No, cómo agrado a Dios, cómo puedo ser aprobado por Dios, cómo procurar que Dios esté en el centro. El Evangelio esté en el centro de mis actividades, de lo que yo haga. Porque si no está el Evangelio ahí, no hay poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay alternativas, no hay sustitutos a esto, no hay. Entonces debemos reconocer, ¿verdad?, que Él es el centro de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Es sorprendente que en esta y en las otras 6 cartas, Cristo se dirige a las iglesias con el pronombre tú. Aunque le está hablando al pastor como el representante, estas cartas están siendo escritas a los pastores, se está dirigiendo en cierto sentido a la congregación, usando el pronombre tú. El resultado de cada uno, de cada alma que llega a escuchar el mensaje, llega a escuchar el mensaje y recibe las palabras de Jesús como si fueran dirigidas a ellos, ¿verdad? Y entonces inmediatamente después de las instrucciones al ángel, después de las instrucciones a los pastores, Juan identifica al vocero. Sí, el apóstol escribió las palabras y alguien más iba a entregar la carta a cada uno de los pastores, pero Jesús, Juan es solamente el mensajero, ¿verdad? Jesús le da el mensaje, él solamente es el mensajero, alguien está por llevar las cartas a estas iglesias, pero Jesús se presenta como el que está hablando a cada una de las iglesias, no Juan, no el que está enviando la carta, Jesús mismo. Y ellos trabajaban duro para el Señor. Esto es una de las cosas que reconoció Jesús de Éfeso. La iglesia que había perdido
no perdido, la iglesia que había dejado su primer amor. Entonces eran una iglesia que trabajaban duro, tenían una paciencia muy piadosa. La paciencia es la antigua palabra griega que significa una paciencia firme. En este sentido, la iglesia era una roca sólida, firme, no era conmovida fácilmente. Y la iglesia de hoy, como la iglesia de Efesio, en aquel entonces, debe de probar vigorosamente de manera estricta a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios, especialmente a los que se dicen ser apóstoles, que significa mensajeros del Señor. Es cuando consideran la palabra apóstol, significa mensajeros del Señor, porque los engañadores hablarán bien de ellos mismos y se ven. Yo, mírame a mí, mi, yo. Solamente se dirigen la atención a ellos. No son como Juan el Bautista, quien siendo uno de los más grandes profetas, no ha habido, Jesús mismo dijo, no ha habido mayor profeta que Juan el Bautista. Cuando venía, ¿eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Quién eres entonces? Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Y es necesario que yo mengüe, que yo me reduzca para que Cristo sea exaltado. Y eso es una de las cosas que como ministros tenemos que tener siempre en mente. Debemos menguar, reducirnos, con el fin de que Cristo sea exaltado. No resaltarnos a nosotros mismos, no querer la luz en nosotros. No. La luz brilla en nosotros, pero la luz es Cristo, no nosotros. Nosotros no somos la luz, tenemos la luz de Cristo en nosotros. Si eso se va, caminaremos en oscuridad, aunque pensamos o creamos estar vivos, ¿verdad? Como la iglesia, una de las iglesias que vamos a estar viendo, que dicen, tú dices que estás vivo, pero estás muerto, eres desaventurado, estás desnudo. Entonces, lo que decía ser no era lo que realmente era. Aparentaba ser algo que en realidad no era. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos de evitar. Cuanto más grande sea la maldad, el mayor engaño va a ser escondida a través de esa persona. Mira lo que dice el versículo 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. La iglesia de Éfeso mostró que tenía una perseverancia piadosa, la cual nosotros debíamos de imitar. Debemos de imitar, tener esa perseverancia firme en el Señor, de no ser movidos fácilmente por todas las apariencias externas. Esta era una iglesia sólida. Si tú miraras, ¿verdad?, su arduo trabajo, su fatiga, su labor, su perseverancia, su paciencia, esta era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del Evangelio. Amaban la sana doctrina, el Evangelio bíblico. No un evangelio diluido, no un evangelio para entretener, un evangelio con el fin de que las almas fueran salvadas por el poderoso mensaje de Dios. No el mensaje de una motivación humanista, liberal, progresista, no, un mensaje que venía directamente por medio de la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, y no el oír mis palabras, no el oír un discurso humano, no, el oír las palabras de Dios. Entonces, en general, esa iglesia había permanecido fiel en su servicio a Dios durante más de 40 años. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ser cristianos consiste en amar al Señor Jesucristo. Es más, en Juan 14, 21, él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que se dice cristiano y camina por otro rumbo, no el que dice ser cristiano y sus acciones no corresponden con las características de lo que debe de ser un cristiano, un imitador de Jesús. Entonces, el que tiene mis mandamientos y el que las guarda, el que los pone en práctica, es el que en verdad me ama. Pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo había sido reemplazado por una ortodoxia fría y mecánica.
Su pureza doctrinal y pureza moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustitutos para el amor a Cristo que habían descuidado. Y esas a veces ahí como iglesia nos enfocamos en el servicio muy disciplinado, nos enfocamos en la sana doctrina, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que nuestro amor por Cristo no disminuye. No dejemos eso. Tenemos que mantenernos constantemente y como dice en Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón y fuerza, no nomás unos días, no nomás cuando todo esté bien, no nomás cuando tú sientas, no, en cada momento, en días buenos, en días malos, en la escasez, en la bendición, amar al Señor sobre todas las cosas. Y esto es algo, el amor por Cristo, esto es algo que la iglesia en Éfeso, a pesar de su arduo trabajo, su fatiga, su perseverancia, pureza moral, pureza de doctrinal, habían descuidado su amor hacia Cristo. A pesar de todo lo bueno de la iglesia en Éfeso, había algo seriamente malo. Ellos habían dejado, no perdido, habían dejado su primer amor. Y ellos alguna vez tuvieron un amor al cual ya no tenían más, como al principio. Ya no era como al principio, cuando vinieron a los pies del Señor. No, la distinción se debe de hacer entre dejar y perder. Es muy importante esta distinción. ¿Por qué? Porque algo puede ser perdido por accidente. Pero el dejar es un acto deliberado. El dejar, ellos dejaron deliberadamente, habían dejado su amor, su primer amor, su amor hacia el Señor. También cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo, pero bueno, cuando dejamos algo, sabemos dónde poder buscarlo. Y esto es lo que había sucedido con la iglesia en Éfeso. No habían perdido su primer amor al punto de no sabían dónde encontrarlo. No, habían dejado. Ahora, al apuntar esto a Cristo, resaltarles esto, ellos ahora sabían qué es lo que debían de hacer para regresar a su primer amor. Mira lo que dice el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las obras que hiciste al principio. Si no vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientas. No sé si recuerdan ustedes en Lucas, capítulo 16, el hijo pródigo, ¿verdad? Él estaba en la posilga y el primer paso para la restauración fue el recordar qué vida tenía en el hogar de su padre, cómo recordaba que los sirvientes estaban comiendo con satisfacción, no les hacía falta nada, no estaban muriendo de hambre. Entonces, recordando la vida en el hogar de su padre, lo llevó a empezar a iniciar lo que era el regresar, el cambio de dirección en la situación en la cual se encontraba. Él determinó, regresaré. Él había abandonado, había dejado su hogar para malgastar la herencia que le había dado su padre, que no era el tiempo para dárselo, pero se lo pidió como quiera. En otras palabras, como si le hubiera dicho, te deseo muerto, dame lo que me corresponde, no me importa qué te pasa a ti, yo quiero vivir la vida. Y malgastó todo y estaba ahí apacentando cerdos y de tanta hambre que él tenía, deseaba hasta comer de lo que ellos comían. Y aquí cuando recuerda la vida que él tenía en el hogar de su padre, y es cuando empieza un proceso, el primer paso a regresar a donde debería de estar él, viviendo de nuevo con su padre. Igualmente nosotros, cuando dejamos nuestro primer amor, cuando dejamos las primeras obras, debemos recordar cómo servíamos al Señor, la pasión que teníamos por el Señor, cómo orábamos, cómo hablábamos a otros del Señor y cómo reflexionar en que hemos dejado eso. Arrepiéntate, es lo que el Señor les dice, la ordenanza del Señor a ellos. Arrepiéntate. Esto no es un mandamiento para sentirse lástima, pobrecito de mí. No, en verdad, o en verdad para sentir nada. No, significaba, o más bien el arrepentimiento significa un cambio de dirección, cambio de mente, ir en un camino diferente.
Eso es lo que significa arrepentimiento. No nomás es suficiente confesar y reconocer y llorar un poquito y sentirte mal por eso. No, debe de producirse un cambio. Debe de haber un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio en el corazón. Ir en un camino diferente. Es una apelación que Jesús le hace urgente para un cambio instantáneo de actitud y de conducta antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntanse. Haz las primeras obras. Esto significa que ellos deberían regresar a lo básico, y a veces como iglesia nos enfocamos en los métodos, enfocamos en muchas actividades y nos olvidamos lo básico, lo fundamental, por atender muchas otras cosas que en realidad no nos beneficia en nada. Puede tener resultados al instante, al momento, pero no puede perseverarse esos resultados, no pueden permanecer esos resultados. ¿Por qué? Porque se deja lo básico, lo importante. A las primeras cosas que ellos hacían cuando se enamoraron por primera vez del Señor, de Jesús. Estaban entregados, apasionados, con una sensibilidad de estar en la palabra, de estar en oración, de estar constantes en su comunión con el Señor. Y hay cosas de las cuales nunca deberíamos de crecer más allá. ¿Qué son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo con el Señor en su palabra? ¿Recuerdas cómo solías orar? ¿Has perdido tu fervor para orar? Ahora son unas 2-3 minutos de oración y nos pasamos 2-3 horas haciendo muchas otras cosas. ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros creyentes? Al ir a poder reunirte con otras congregaciones. ¿Qué gozo era eso? Poder hablar con otros que están en la fe, tal vez que no sean de la misma iglesia, pero son personas de la misma fe. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarles a otros acerca de Jesús, de lo que Él había hecho en tu vida, de quién era Cristo? Jesús les da una advertencia, pues si no se arrepienten, removería su luz y su presencia. Esto es grave. Si no se arrepientan, Él iba a remover la luz, Él iba a remover su presencia, y cuando su candelero fuera quitado, ellos podrían tal vez continuar como una organización, todavía tener sus servicios igual como solían hacerlo, pero ya no serían ya no como una verdadera iglesia de Cristo. Serían la iglesia de Icabod, ahí en 1 de Samuel capítulo 4 versículo 21, que significa la gloria se ha ido. No queremos que la gloria de Dios se vaya de nuestras iglesias. Más bien debemos implorar y orar al Señor que su gloria descienda, que visite nuestras iglesias con su presencia continuamente. Su presencia que nos quebranta, no nomás por un ratito y por un momento y de emoción, estoy haciendo una cosa y ya después, no, de que continuamente me mantengo creciendo, continuando, madurando y fortaleciéndome en la fe. Versículo 6, mira lo que dice: sin embargo tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto se está tratando, está hablando acerca de una herejía que era muy similar a la enseñanza de Balaam. Nicolaita significa el que conquista al pueblo. Esto es lo que significa la palabra Nicolaita. Y Ireneo, uno de los padres de las iglesias, escribió que el fundador de los Nicolaitas fue el mismo Nicolás que fue elegido como diácono en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 15. Pero que él siempre fue un creyente falso, que después se volvió apóstata. Recuerdan, el verdadero creyente no puede apostatar de la fe. El que profesa serlo y no lo es, se va, se aleja, abandona. Puede, en cierto sentido, ¿verdad?, gustar de la gracia.
escucha el Evangelio, es iluminado y aún así su amor hacia las tinieblas, hacia el pecado, es más fuerte, que al final de cuentas termina rechazando a Cristo. Y un verdadero cristiano no puede rechazar a Cristo. Salieron de nosotros, dice en primera carta de Juan, salieron de nosotros porque no fueran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hablando de un creyente genuino, no se habrían ido de nosotros. Entonces, esto es lo que pasó con esta persona, y así pasan personas que pueden poner una apariencia de ser piadosos, y es por eso importante pedirle la dirección al Señor. Al poner a alguien en liderazgo, a poner a alguien, no a cualquier persona, no porque tenga nomás talento, ya, tienes talento, te subes, no. Tiene que ser alguien que teme y ama al Señor, que tiene un proceder que muestra frutos dignos de arrepentimiento, un servicio, que no estoy hablando de la perfección, no estoy hablando que no peque, que no falle, que no tenga, no, estoy hablando de una persona que puede, ¿me entiendes?, ser capaz de pecar, pero no permanecer en el pecado. Al contrario, crece en el Señor, en su santidad, que detesta y aborrece el pecado, y cuando llega a caer en él se siente tan afligido y va corriendo en arrepentimiento por ser redarguido por el Espíritu Santo. Entonces, esto pasó en el caso de Nicolás, uno de los que fueron escogidos como diáconos, y gracias a sus credenciales que él poseía, se le arregló para desviar a las iglesias con su doctrina. Esto permitió que él desviara a la iglesia con su doctrina, así como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas participaban de diversas inmoralidades, fornicación, adulterio, y asaltaba a la iglesia con tentaciones sensuales, guiado por las emociones. De todo se vale, no importa, no pasa nada. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana, porque tenemos una libertad en Cristo, con el libertinaje pecaminoso. No tenemos licencia para pecar, para nada, de ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Claro que no. Tenemos una lucha con el pecado. No podemos negar eso. Lo tendremos hasta que el Señor nos llame a cuenta o venga por su iglesia, pero no tenemos la licencia de entrar a cosas que la Biblia explícitamente dicen que son pecados. No pasa nada, después me arrepiento, está bien, no importa. No, para nada. La enseñanza de los nicolaitas pervertían la gracia del Señor. Vive como tú quieras. Eso no enseña, el Evangelio no enseña eso. Nos enseña a vivir conforme a la manera que Dios ordena para nosotros, de ser apartados, de vivir en santidad. No se trata simplemente de lo que podemos ponernos corbata y vestirnos bien. Es bueno y bonito que nosotros nos vistamos de una manera, ¿verdad?, modesta, de una manera con modestia, de una manera pura, de una manera, ¿verdad?, que honre a Dios. Pero no solo es con el vestir, que nuestro interior también esté vestido de amor, vestido de misericordia, vestido de gracia, vestido de paciencia. El fruto del Espíritu mora en nosotros. Que lo que está en nuestro interior sea reflejado por lo que está también afuera. No queremos ser sepulcros blanqueados, que por fuera están adornados, pero pudriéndonos por dentro. No. Y esto pasaba con los nicolaitas. El versículo 7 dice, ya para terminar, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, esto califica a todos, o al menos a aquellos que escuchan el mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia, singular, a las iglesias. Escuchar el mensaje de cada una de las iglesias. Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Éfeso.
en los tiempos del apóstol Juan, está escrita aún también para nosotros y para todos los cristianos a través de los siglos. Tengamos esto en mente, que las diversas posturas, como mencioné al inicio del video, que se da en cuanto a Apocalipsis, tienen una cierta verdad. No, esto solamente fue escrito a cada iglesia individual y punto. No, no, no. A las iglesias también fue escrita, pero en general fue escrita a todas las iglesias, iniciando de la iglesia primitiva en suceso hasta, hasta en estos tiempos de nosotros. Algunos que sostienen que Efesios es la iglesia primitiva y la Odisea, la iglesia hoy en día en los últimos tiempos, y otras posturas que dicen, no, no, mira, pues saben que es escrita tanto como para ellos, como también es escrita también para nosotros, como lo ha sido escrita para aquellos de diferentes siglos. Entonces nosotros no podemos adherirnos a una sola postura, porque vamos a perder lo esencial del mensaje que Dios quiere hablarnos. Sí, fue escrita específicamente para la iglesia en Éfeso, pero con el fin también de que fuera leída a otras iglesias, y para nosotros hoy en día aún poder extraer el mensaje que Dios está hablándonos, si tan solamente podemos poner oído a lo que el Espíritu está diciendo. Porque esta es la palabra profética más segura. Yo sé que a veces la gente quiere escuchar una profecía de un profeta, de un siervo de Dios, y abandonamos las escrituras como si fuera algo de poca importancia. Esto es lo más importante, esto es lo mejor que nosotros podemos, más que una palabra que te pueda dar un supuesto tal profeta, un supuesto tal apóstol. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos poner atención. Es ahí donde Dios nos habla. Y solamente tenemos que pedirle tener el oído presto, listo, está dispuesto para oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Jesús hizo esta promesa a aquel que venciere. Usualmente cuando nosotros pensamos en vencer, lo pensamos en términos dramáticos, venciendo el pecado, guerras espirituales. Pero al parecer Jesús está hablando de vencer la frialdad de sus corazones, la falta de su amor marcada por haberse alejado de su primer amor. Es a lo que Jesús se está refiriendo. Les daré de comer del árbol de la vida. La promesa para estos vencedores era regresar al Edén, a la vida eterna. Esto quiere decir en el sentido eterno de llegar al cielo. Este lugar ahorita, este lugar donde vivimos es simplemente nuestro lugar temporal. No tenemos permanencia aquí. Estamos nomás de pasada para llegar al lugar donde queremos llegar, que es al reino de los cielos por toda la eternidad. El cual no era una pequeña promesa a la iglesia que estaba siendo amenazada de ser removida de la presencia de Jesús. Es importante notar que esto no implica, ¿verdad?, que son salvos por vencer. No hay salvación por obras, sino que su victoria demuestra la realidad de su experiencia de conversión. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de considerar, que las buenas obras que hacemos no nos salvan, solamente son evidencia de que en verdad hemos sido salvados, porque somos llamados a buenas obras. La única manera en que los hombres son salvos es por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Todos los salvos comerán del árbol de la vida, es decir, entrarán en la vida eterna en su plenitud en el cielo. Y por lo tanto nosotros tenemos que esforzarnos y poner atención a lo que el Espíritu está hablando a nosotros como iglesia en el día de hoy. Entonces espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, y pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y que Dios me los bendiga grandemente. Disfrutan su tarde.